Estar con 1 de Reyes capítulo 18. El título del mensaje de esta mañana: Elías versus los profetas de Baal. Elías versus los profetas de Baal, o los falsos profetas de Baal. Vamos a leer el texto. Tenemos unos 20 versos hoy. Y yo creo, mira, si yo digo la palabra Elías, ¿qué es la primera escena que a ti te viene a la mente? ¿En qué piensas si yo te digo Elías? Profeta Elías, ¿en qué piensas? Exactamente, el fuego. Yo creo que el 90%, 95% es verdad. Habrá algunos que se pondrán a pensar en la vida de Sarepta, la resurrección del hijo, el al lado del arroyo con los cuervos, tal vez la ascensión al cielo en ese torbellino, pero la mayoría de los mortales pensamos en la escena del fuego en el monte Carmelo. Y este es el episodio que vamos a ver hoy. Este es, sin lugar a dudas, el pasaje más conocido que tiene que ver con el profeta Elías. Así que vamos a leer 1 de Reyes 18, del 20 al 40, y hoy tenemos 4 puntos que después de la lectura os los pondré en la pantalla. 1 de Reyes 18, leyendo a partir del 20 hasta el 40. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. El monte, por cierto, está pegado ahí al mar Mediterráneo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y yo lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, Baal, Asera, y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Porque claro, Baal era, entre otras cosas, el Dios del fuego. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Como Juan Frank esta mañana con el Salmo. Bien leído, hermano. Ya puedes irte a casa en paz, ¿no? Versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más. E invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana, tal vez las 8 o 9 de la mañana, hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: he gritado de alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, tiene algún trabajo, va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¡Oh, qué asco! Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar del Señor, que estaba tristemente arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra del Señor diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Y después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo:
Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y preparaos, hermanos, versículo 38. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: el Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Fisón y ahí los degolló. Oh, hermanos, ya está. Bueno, vamos a levantar una oración de despedida y podemos irnos a casa en paz. ¡Qué espectacular relato, hermanos! Y con razón es el texto más conocido en cuanto a la vida de Elías. Hoy tenemos 4 puntos y están ahí en la pantalla. Número 1, el desafío, los primeros 6 versículos. Luego tenemos la respuesta de Baal, o podéis colocar ahí la falta de respuesta de Baal, o la no respuesta de Baal. Porque Baal, ¿qué hace en el texto? Nada. No hace nada, es que da calladito, ¿verdad? Hay de viaje, meditando, tal vez en el baño. La respuesta de Baal. Número 3, la respuesta de Dios. O si preferís, el Dios, el verdadero, como dice el texto. Él es el Dios. Y finalmente, número 4, el fin de los 450 falsos profetas. Tal vez también estuvieran ahí también los 400 profetas de Asera. Okay, tal vez 850 en total, pero vamos a ver el fin de los falsos profetas. Ok, primer punto, ¿cuál es el desafío? Retomamos el texto, versículo 20, leyendo estos 6 versículos del 20 al 25. Entonces Acab, ¿quién es Acab? El rey de Israel, en efecto, convocó a todos los hijos de Israel, reunió a los profetas en el monte Carmelo, los profetas de Baal, tal vez también de Asera. Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta del Señor, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, preparadlo vosotros primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Aquí tenemos en primer lugar el desafío. Elías lanza un desafío. Sorprendente, un solo hombre versus 450, tal vez 850. Un solo hombre lanzando un desafío. La semana pasada os dije que me quedé atónito ante el denuedo de Elías, en que uno da una orden a Abdías. ¿Quién era Abdías? ¿Quiénes estuviste aquí el domingo pasado? El brazo derecho de Acab le da una orden. Y no solamente esto, acabamos el texto la semana pasada viendo que Elías dio una orden al propio rey, diciendo en el texto 19, versículo 19: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, los 450 de Baal, los 400 de Asera, que comen de la mesa de Jezabel. Él da mandatos a Abdías, da mandatos al rey, y ahora está dando un mandato a todo el pueblo. Dicho sea de paso, en la comida la semana pasada, Alfonso nos comentó algo muy interesante, que él decía que Elías le estaba regañando a Acab, diciendo que Jezabel llevaba los pantalones en casa. Porque esto no me había fijado en esto, y hay la belleza de hablar de la palabra, después de mensaje. Dice el texto, justo la semana pasada, acaba diciendo: los profetas que comen de la mesa de Jezabel. Él tendría que haber dicho:
la mesa de Acab. La mesa real era de él, Jezabel se casó con él, la mesa era de Acab, era el hombre. Y Alfonso decía que esto podría ser, ¿verdad?, una forma que Elías utilizaba para regañar a Acab por tener una esposa mandona, ¿verdad? Y vamos a ver en las próximas semanas que Jezabel era la jefa de la casa. Ella era la capitana, la sargenta, ¿verdad? Ella era la dueña de la casa y Acab era como una marioneta, un títere en las manos de ella. Así que, bueno, gracias al hermano Alfonso por esta observación. Ok, aquí tenemos el desafío. Un hombre 450, un hombre tal vez 850. Y ahora dice todo el pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguid al Señor. Si Baal es Dios, seguid a Baal. ¿Ves? El pueblo era un pueblo sincretista. Querían adorar a Baal y al Señor al mismo tiempo. Pero Elías está diciendo, Dios no está interesado en 50%. Él no quiere que sus hijos estén 50% adorando a Baal y 50% adorando a Dios. De hecho, Dios ni siquiera quiere que su pueblo esté 95% de la semana adorando su nombre y un 50% de la semana adorando a Baal. 95% de adoración a Dios es 100% adoración a Baal, a Satanás. Dios quiere que su pueblo le adore con todo el corazón. Porque justo anoche leímos en el devocional del hermano George Whitfield, él citó la tercera tentación de Jesús en el desierto, cuando Satanás le dice: si postrado me adorares, todo esto, los reinos del mundo, te lo daré. Y el Señor Jesús respondió a Belcebú diciéndole: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No es 95% Dios, 5% Baal. 99% Dios, 1% Baal. No, es 100% Dios. Dios no quiere tibieza. Dios no quiere que tú estés en esta tibieza que vamos a ver en Apocalipsis. O te quiere caliente o te quiere frío. No te quiere tibio. O Dios o Baal, así de sencillo. No estés ahí tonteando con los dos dioses. Ahí está el desafío lanzado por el profeta. Está diciendo: basta ya de sincretismo. Basta ya de esta adoración mezclada. O adorad a Dios o adorad a Baal. Entonces él vuelve a decir al pueblo, versículo 22, solo yo he quedado profeta del Señor, pero hay 400 hombres aquí que sirven a Baal. Y qué triste, hermanos, ¿no? En generaciones de gran apostasía, los hombres de Dios, los siervos de Dios, las damas de Dios, se encuentran muchas veces solos, aislados, ¿verdad? Aquí está Elías, solito, pobrecito. Ahora, hemos explicado en otras semanas también que hubo un remanente fiel. Vimos a Abías, hombre de Dios. Los dos padres de Elías desde luego eran creyentes, porque el nombre de Elías significa: mi Dios es Yahvé. No mi Dios es Baal, mi Dios es Yahvé. Y también vamos a aprender dentro de muy poco en la iglesia que Dios había reservado un remanente de 7,000 personas para su alabanza, que no se habían arrodillado delante de Baal. Es que observad esto, amados. A veces seguir a Cristo es un camino solitario. Nos encontramos rechazados, aislados, la gente nos mira mal. Pero aquí tenemos que tener algo de consuelo y descanso, sabiendo que Jesucristo también nos dice en Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Así hacían sus padres con los falsos profetas. Elías no tenía discípulos, no tenía adeptos, no tenía un ejército. Baal sí. Los profetas de Baal tenían a toda la nación bajo su poder. Pero a veces el siervo del Señor es rechazado. Arthur Pink nos dice en su libro sobre Elías: la verdad no puede juzgarse por el número de los que la confiesan y apoyan. El diablo siempre ha tenido la inmensa mayoría en su bando. Amados, el fin de semana que viene estará con nosotros el apóstol Guillermo Maldonado. Y él tiene en Valencia un sitio alquilado. A partir del jueves, creo que es jueves o viernes, estará jueves, viernes, sábado y domingo. Y dicen que este lugar en Valencia tiene una capacidad de entre 7,000 y 9,000 personas.
Y claro, yo pienso en las iglesias de sana doctrina en España, ¿verdad? Tenemos a Israel Sanz al lado aquí en Córdoba, 250 hermanos. ¡Wow! Una iglesia muy grande. Las iglesias evangélicas en España son chiquititas, ¿verdad? 50, 60. Pensamos tal vez en el Pastor Rivero, en Madrid, que tienen ahí 150, 200 hermanos. O en Barcelona, Pastor David Barceló, 300. Juan Manuel, estaba hablando con él el otro día. Me decía que son entre 500, 600 hermanos. Y tú piensas, wow, glorias, pero hermanos, ¿qué son 600 hermanos comparados con 7,000 o 9,000 de Maldonado? ¿Te das cuenta? Sí, son iglesias de sana doctrina que son para nosotros muy, muy grandes, pero no son nada en comparación con los discípulos de Baal y de Asera. Los falsos profetas, aquellos que te predican sobre materialismo, éxito, prosperidad, siempre son más populares que los predicadores del evangelio. Y por eso lo vemos también en las redes. Los predicadores más exitosos son los charlatanes que predican de todo menos el santo evangelio. No abren la palabra, y si abren la Biblia es para torcerla y distorsionarla. Sucedió lo mismo en los días de Elías. Elías solito, rechazado, aislado, Baal con un montón de seguidores y adeptos. Es que no te desanimes. Si te encuentras solo, rechazado, perseguido, estás en buena compañía. Dios es glorificado a través de su pueblo porque sostiene a los hermanos perseguidos. Están siendo sostenidos por el poder del Señor. Es como una zarza que arde, pero no se consume. Dios sostiene, Dios guarda, Dios protege a su pueblo. No te desanimes si estás solito. Y luego dice, dense pues 2 bueyes. Escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros los nombres de vuestros dioses. Yo invocaré el nombre de Yahvé. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ahí está el desafío. Ahora, ¿por qué Elías lanza un desafío relacionado con fuego? A ver si algún listo me puede dar la respuesta. ¿Por qué? Pregunto. ¿Por qué Elías lanza un desafío relacionado con fuego? Baal, porque Baal, entre otras cosas, ¿qué era? El dios del fuego. ¿Veis? Entonces él dice, no, Dios de Abraham es el Dios de fuego. Y dice, no, Baal es el Dios del fuego, de la lluvia, de la fertilidad, etc. Es que él aquí Dios en efecto usará este desafío para burlarse de Baal, demostrando que no puede hacer nada. Es más, Dios acaba de tirar 3 años y medio mofándose del supuesto poderío de Baal. 3 años y medio sin una chiquitita gota de lluvia. Todo seco, todo un desierto. Dios estaba enseñando claramente, Baal no tiene poder. Yo soy el Dios del clima. Yo le dije a mi siervo Elías que no volverá a llover hasta que yo no diga lo contrario. Amados, que nos quede bien claro. Hay uno soberano, su nombre no es Baal, su nombre es Yahvé, el Señor Dios de los ejércitos. Él está sobre todo, gobierna sobre todo, reina sobre todo. Si te gusta, Dios reina sobre todo. Si no te gusta, Dios sigue reinando sobre todo. No depende de ti. Él es Señor y punto. Y si no hubiera un solo creyente en este planeta, Dios seguiría siendo 100% soberano y todopoderoso. Él es el Señor. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, versículo 25, escogeos un buey y preparadlo vosotros, porque sois los más, invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Ahí está el desafío. Y ahora entramos en el segundo punto. ¿Cómo responde Baal? ¿Qué va a hacer este Dios tan celebrado en Israel? Punto número 2, la respuesta de Baal. Versículo 26. Ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. O sea, contada hay 3, 4, tal vez 5 horitas. No sabemos exactamente a partir de qué hora, pero 3, 4, 5 horas clamando, orando. O sea, eran muy celosos. Yo conozco a pocas iglesias evangélicas con cultos de 3, 4, 5 horas de oración.
3, 4, 5 horas clamando a su falso Dios. Baal, Baal, como si fuesen ovejitas, ¿no? Baal, respóndenos. Aquí está la parte importante, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ahí está la tragedia, hermanos. La falsa adoración, no hay quien responda. No hay. No hay quien responda porque Baal es un dios ficticio. Acera es una diosa ficticia. Es fruto de la creatividad humana. Son dioses hechos conforme a la imagen del ser humano. No debemos orar a Baal, no debemos orar a Acera, no debemos orar a nadie que no sea el Padre Todopoderoso. Y por esta razón, ya que estamos en un contexto católico romano, no es correcto orar a la Virgen María, tampoco es lícito orar a los demás santos difuntos ni a las otras vírgenes. Los católicos siempre dicen, no adoramos a María, la veneramos. Esta respuesta es falsa, porque la oración es un acto de adoración. El momento que tú te pongas a orar Ave María, el momento que tú te dirijas a una santa difunta, a una virgen, a un santo difunto, estás entrando en el ámbito de adoración. No debes dirigirte a nadie en oración que no sea el Padre Todopoderoso. Es que si oras a María, a San José, a Santa Ana, arrepiéntete. La oración es para Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, mediante el poder y la guía del Espíritu Santo de Dios. No debemos orar a Baal, ni a Acera, ni a nadie que no sea Dios. Es que sí, yo confieso que es gente sincera. Están orando. Yo no veo a muchos evangélicos tirando 3, 4 horas en oración. O sea, su celo es digno de imitar hasta cierto punto. Y es más, no solamente oran, están ahí saltando. O sea, yo tampoco veo, ¿no? Entro en un culto de oración, yo no veo a Nico ahí pegando saltos como un conejo. El hermano está orando, por supuesto, con su reverencia. Pero esta gente es gente muy entusiasta. Uno puede ser muy sincero, pero al mismo tiempo estar bien desviado y mal encaminado. Están adorando en ignorancia, no conforme a la verdad. Es que tiran horas en oración, encima están saltando, gente muy entusiasta, gente muy entregada, pero por más allá de las manifestaciones extrañas, no sucede nada. Es un circo humano. Esta religión es simplemente fabricación de la carne. El hombre grita, el hombre ora, el hombre salta, el hombre, pero no está Dios ahí. Los paganos hacen lo mismo, Dios no está con ellos. Y ahora Elías se pone a burlar de ellos. Dice, versículo 27, aconteció pues al mediodía, claro, Elías me imagino que ahí, aburrido, ¿no? 3, 4 horas viendo aquella escena, madre mía. Y ahora de repente dice, gritad en voz alta. Ya lo estaban haciendo, por supuesto. Gritad en voz alta, porque Él es Dios. Quizás está meditando, tiene algún trabajillo, o va de camino, estará por ahí en el puerto. Tal vez duerme, hay que despertarle. Y una vez más, vamos a ver Elías. Elías, te estás mofando de 450 varones, tal vez 850. Tú tienes que estar bastante mal de la cabeza como para meterte con tantísimos varones, ¿verdad? A no ser que estés hablando bajo un denuedo dado por el Espíritu del Señor, ¿verdad? Si tienes músculos y bueno, puedes meterte con 2 o 3 más débiles que tú, pero yo no creo que vayas a meterte con un grupo tan grande, ¿verdad? Nadie estaría así de mal de la cabeza. ¿Cómo puede Elías burlarse de ellos? Porque el Señor está dando esta valentía. Como citamos el texto de Proverbios la semana pasada. El impío huye cuando no hay quien lo persiga. Pero el justo está confiado como un león. Elías burlándose públicamente de 450, tal vez 850 hombres. O Elías está radicalmente mal de la cabeza, o Elías está lleno del Espíritu Santo. No, es que no hay otra, no hay otra explicación. Elías, dirigido por el Señor, se burla de ellos y encima él no está agobiado, no ha perdido los papeles, no está súper estresado, está en paz, está tranquilo. Él sabe que está solo, pero uno con Dios es mayoría.
Si Dios está con nosotros, si hay 850 en contra, ¿qué más da? ¿Quién es más grande? ¿Los 850 o el Señor Dios Todopoderoso omnipotente? Dios es más grande. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Nadie es igual, nadie late frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Yo estoy con el Señor, estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Qué son estas 850 cucarachas? No son nada, y se pone a burlar de ellos. Y ahora observad, hermanos, la sinceridad de la adoración pagana. Versículo 28. Ellos clamaban a grandes voces. Hemos visto reuniones espirituales así, ¿verdad? Gente chillando, perdiendo sus voces, se rompen las cuerdas vocales y se sajaban con cuchillos. Nunca he visto a ni con un culto de oración sajándose con cuchillos ni con lancetas. No te hagas ideas, hermano, por favor, no te lo hagas. Con lancetas conforme su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Sí, sinceros, sí. Sí, mucho fuego, wow, mucha pasión, pero completamente ignorantes con el corazón endurecido. Sinceros en su religión, pero alejados del Dios viviente. Dice Arthur Pink, el culto a Satanás, que promete indulgencia a los apetitos de los hombres, es cruel a sus personas y tiende a atormentarles en este mundo. ¿Qué es lo que Satanás quiere de ti? Tu fuerza vital. Es un engañador, un mentiroso. Él te habla bien del pecado. Él hace que el pecado parezca deleitoso, agradable, dulce al paladar. Y luego muerdes y tu vida se convierte en una miseria, ¿verdad? Satanás es el engañador por excelencia. Satanás quiere destruir a sus adoradores. Promete cosas muy grandes, pero termina con gente así, cortándose las venas, los brazos, las piernas, hasta que salga la sangre. Qué triste, hermanos. Y luego hay más, versículo 29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando. Y el autor no se conforma con decir, estaban gritando. Ahora agrega un adverbio. Gritando frenéticamente. ¿Os imagináis una idea? Algunos hermanos tenían que haberse ausentado de esa reunión por el volumen, ¿verdad? A veces nos molesta el volumen del altavoz. ¿Os imagináis 850 pegando voces frenéticamente? ¡Wow! Aquello era un espectáculo, un show. Así que pegan saltos, se cortan con cuchillos, gritan frenéticamente. Y aquí está la gran ironía, Dios no está con ellos. ¿Verdad? Porque hoy, incluso en la iglesia evangélica, tendemos a pensar que, oh sí, Dios está moviéndose poderosamente en nuestra iglesia. Porque en el tiempo de adoración la hermana Jessica se pone a bailar y Encarna gira dando vueltas. Y ahí está Doris remolineando. ¿Ves? La presencia del Señor está con nosotros. Gritamos, pegamos voces, estamos ahí con alta voz, frenéticamente clamando al Señor, bailando. Y Dios no está ahí. Dios no está Dios en contra de la emoción, no, que va, pero sí está en contra del emocionalismo cuando el culto cristiano gira en torno a emociones. Y si no hay baile, si no hay voces fuertes, si no hay luces bajadas, si no hay música de discoteca, pues la iglesia no cuenta con la presencia del Señor. Falso. ¿Cómo identificamos a la verdadera iglesia? Primera señal, la señal suprema de una verdadera iglesia, la fiel proclamación del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y qué es el Evangelio? Que Jesucristo murió en la cruz por los pecadores, resucitó al tercer día. Y todos aquellos que creen en este Cristo, arrepintiéndose del pecado, serán salvos eternamente. Aleluya, amén. La primera marca de una iglesia bíblica es la predicación del Santo Evangelio. Y luego, número 2, tenemos los sacramentos, las ordenanzas, bautismo, Santa Cena. ¿Y qué son el bautismo y la Santa Cena? Sino el Evangelio hecho visible. ¿Ves? Dios es tan sabio que incluso en aquellas iglesias que están desviadas y están celebrando todavía el bautismo, la Santa Cena, Dios está testificando, a pesar de esa iglesia, Dios está testificando de su Evangelio a esa gente. Porque en el bautismo, ¿no? Vamos a bautizar, hermanos, por abril, mayo, si Dios permite.
el bautismo que representa, sino la muerte, la sepultura y la resurrección ¿de quién? Del Señor Jesús. El bautismo te está predicando el Evangelio. Y la Santa Cena, pues no hace falta deciros nada. El pan representa, el pan no es, aquí no para llevarle la contraria, esa les ni de fondo, no, el pan no es el cuerpo de Cristo, el pan representa el cuerpo de Cristo. El vino no es la sangre de Cristo, el vino representa la sangre de Jesús. Y te lo voy a comprobar. En la noche de la institución de la cena, ahí está Jesús con la cesta de pan, y Él da el pan a los discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ok, hermanos, literalmente hablando en ese momento, ¿dónde estaba el cuerpo de Cristo? Ahí de pie, ofreciéndoles, ¿verdad?, el pan. Por supuesto, interpretamos este lenguaje metafóricamente. Jesús nos dice, yo soy la vid. ¿Acaso es Jesucristo literalmente una vid? Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Es Jesucristo literalmente una puerta? Desde luego que no, es lenguaje metafórico. Es que la verdadera iglesia predica el Evangelio. La verdadera iglesia celebra las ordenanzas, bautismo, Santa Cena, porque testifican del Evangelio. Y número 3, la tercera marca de una verdadera iglesia es la disciplina eclesial. La disciplina eclesial, donde los hermanos rinden cuentas al Señor en el contexto de una iglesia local donde no se permite la impenitencia. Y si hay un miembro impenitente en la iglesia, conocemos muy bien los pasos, es como Mateo 18. Si hay un impenitente en la membresía de la iglesia que no quiere apartarse de su pecado, pues lo tenemos que tener como gentil, como publicano. Ya no puede seguir participando de la mesa del Señor. Ya no tiene derecho a esta celebración. La verdadera iglesia, pues, amados, no es conocida por sus gritos, por pegar voces, por remolinear en el culto. No, hermanos. La verdadera iglesia es conocida por predicar el santísimo evangelio. Y en culturas diferentes, la gente es de formas diferentes, ¿verdad? A veces uno va a un país, tal vez, ¿no? Los hermanos, por ejemplo, que están en Latinoamérica, ¿verdad? Que puede haber más movimiento. Ahí en el norte de Europa, los cultos, los hermanos somos más, ya sabéis, más secos, más así fríos, que nunca abrazamos a nadie. Pero en cada cultura lo que importa no es la expresión de la gente, sino la fidelidad al mensaje del Evangelio. Ahí está el punto de unión. Es que debemos tener esta compasión. A pesar de las formas diferentes de cada iglesia, lo que debemos buscar es unidad en el Evangelio. Y si predicamos el mismo Evangelio, somos hermanos y estamos aquí para servirnos los unos a los otros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, el culto no es musiquita, el culto no es bailar mucho, el culto no es gritar frenéticamente. El verdadero culto a Dios es predicar el Evangelio. ¿Cómo sabemos que Elías sí tenía al Dios verdadero de su parte? Porque él era un hombre que daba fruto del Espíritu Santo. No, aquí en esta escena él no grita. Él no se pone ahí frenéticamente a decretar que va. Está él tranquilo, pero Dios está con él. ¿Y cómo sabemos que Dios está contigo? Porque te tumbaste en un culto, porque alguien oró por ti, el apóstol de turno oró por ti y ¡boom! Te desmayaste bajo el poder del Espíritu Santo. No. Sabemos que tú has nacido de nuevo por el fruto. Porque hay santificación. ¿Eres un cristiano perfecto? No hay ningún cristiano, ni la hermana Carmina, ¿no? Ni la hermana Carmina es el producto acabado. No seremos glorificados hasta no estar en la presencia de Dios, pero estamos en este camino. Odiamos el pecado, luchamos contra el pecado. Y como bien decía el puritano Matthew Henry, aunque el cristiano no puede decir, no tengo pecado, por la gracia sí puede decir, no amo a ningún pecado. Ahí está la diferencia. El creyente detesta su pecado, se arrepiente del pecado y sigue en el camino hacia la gloria. Es que sí, debemos andar en la plenitud del Espíritu Santo, pero quisiera que quede bien claro que la llenura del Espíritu Santo no es sinónimo de gritar frenéticamente, pegar voces, girar dando vueltas. La verdadera marca de la plenitud del Espíritu Santo, como Pablo indica en Efesios 5:18 en adelante, es yo estar bajo la guía del Espíritu para que yo sea un marido conforme al corazón de Dios.
para que las damas seáis esposas conformes al corazón de Dios, para que los papás enseñemos a nuestros niños en el temor del Señor, para que los niños respeten y honren a papi, a mami, para que los trabajadores vayan mañana sujetos a sus jefes y para que los jefes desempeñen su labor en justicia. Ahí está la verdadera llenura del Espíritu Santo. Porque hermanos, ya después de tantos años en la fe cristiana, ya te cansas de la gente, ¿no? La gente tumbándose al suelo, o el Espíritu Santo me llenó, y sus vidas son un auténtico desastre. No hay santificación por ningún lado. Debemos ser maduros y entender que la verdadera marca de una vida convertida es el fruto del Espíritu Santo. Así que si tú no pegas voces, si tú no bailas como encarna, no pasa nada. La pregunta sería, ¿hay frutos de arrepentimiento en mí? ¿Soy una persona de amor, gozo, paz? ¿Conocéis la lista? Ahí está la marca de un verdadero creyente. Así que, ¿eres un adorador de Baal? Con mucha emoción, muchos gritos, muchos bailes. ¿O eres un adorador del Dios de Elías? Con fruto del Espíritu Santo, de nuevo del Señor, una vida en orden delante del Todopoderoso. Ahí debemos buscar las marcas de una verdadera conversión. Si en cuanto al segundo punto, hermanos, no hay una respuesta. El subtítulo, número 2, era la respuesta de Baal, pero hemos visto que no hubo ninguna respuesta. ¿Por qué Baal no respondió? Porque no existe. Porque Baal no es. No hay tal cosa. Y ahora, aleluya, punto número 3. Y aquí os van a poner los pelos de, ¿cómo se dice? De puta, ¿verdad? Ahora vamos a ver la respuesta de Dios. Esto es grandiosísimo. Punto número 3, la respuesta de Dios. O si queréis, la respuesta de el Dios, el verdadero. Elías ahora entra en escena, versículo 30, diciendo: entonces Elías dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Lamentable, apostasía. Por un lado, acá monta un gran centro de adoración para Baal y Asera ahí en Samaria. Todo precioso, todo bonito, mucho dinero ahí invertido. Pero en cuanto al Señor, ¿cómo está su altar? Arruinado. No tenía tiempo para buscar a Dios. Así que aquí está el altar de Dios arruinado. Sin embargo, Baal cuenta con un culto maravilloso en Samaria. Elías, ahora el siervo de Dios, levanta el altar de Dios, volviendo a las sendas antiguas. Y lo que nosotros necesitamos en la iglesia no es algo nuevo, no necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos sueños del pastor, proyectos apostólicos. Nosotros necesitamos volver a lo de toda la vida. Necesitamos regresar a sola escritura, predicar la santa palabra de Dios, ¿no? Cada año nuevas estrategias, nuevas ideas, nuevos pasos. Hermanos, necesitamos volver a las sendas antiguas. Aquí está la sabiduría del Espíritu Santo, aquí está la palabra de Dios. Elías regresa al altar, vuelve a lo antiguo. ¿Y qué fue la reforma protestante? Sino un regreso al Nuevo Testamento. Redescubrieron el evangelio de la justificación por sola fe en el Señor Jesús. Lutero, Calvino, Zwinglio levantaron una vez más el altar del Señor. Y 500 años más tarde damos las gracias a Dios por esa reforma. Versículo 32. Elías tomó 12 piedras. Ahora, iglesia, ¿por qué 12? Tribus de Israel, pero en aquel entonces Israel estaba dividido en dos, ¿verdad? Teníamos los 2 tribus en el sur, Judá, Benjamín, y luego teníamos las 10 tribus en el norte de Acab y Jezebel. Es que Elías toma 12 piedras, conforme al número de los hijos de Jacob, al cual había dado palabra del Señor, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Pues, de nuevo, aquí está hablando Israel acerca de su pecado. Porque la nación está ahora mismo dividida, ¿verdad? 10 en el norte, 2 en el sur. Pero antes de estas 7 majestades, los 7 reyes del norte, Acab el séptimo, antes hubo un rey llamado Salomón. Y antes de Salomón estaba David. Y ellos, Saúl también, tenían un reino unido, unificado, un solo reino. Pero a partir de Salomón, el reino quedó dividido en 2. ¿Y por qué Dios dividió el reino de Salomón después de su muerte? Exactamente.
Las mujeres, ¿verdad? Todas las mujeres, yo creo que, si no me acuerdo mal, alguien me puede corregir, creo que tenía 700 esposas y 300 concubinas. El hombre más sabio del mundo, ¿no? Madre mía, tipo está mal a la cabeza. Y aquí tenemos un hombre que peca contra Dios, dejándose seducir por sus esposas, ¡pum! Y Dios divide el reino. ¿Qué está diciendo Elías? 12 piedras. Está una vez más hablando del pecado de Israel. No habéis aprendido la lección. No os habéis vuelto al Señor. Seguís en apostasía y por tanto estamos ante un reino dividido. Pero Elías aquí saca 12 piedras testificando de la obra del Señor que tristemente había sido estorbada por el pecado humano. 32. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Dijo: hacedlo otra vez. Y lo hicieron. Dijo: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Ahora, si no me acuerdo mal, creo que fue Alfonso o tal vez Raquel. Ya me dirás. Alguien me dijo el otro día: ¿cómo podían encontrar tanta agua? Porque vamos a pensar, ¿no? 3 años y medio sin una gotita de agua. Entonces de repente, agua sobre la ofrenda. Y más agua y más agua. ¿Cómo encontraron tanta agua? Creo que la respuesta sería que justo al lado tenían el mar Mediterráneo. Creo yo, ¿no? Que sería una deducción, al menos, no estaría muy disparatado creer algo así, pero como tenían justo el mar al lado, podrían haber utilizado ese agua del mar en tiempos de sequía para derramar dicha agua sobre el holocausto. Es que aquí están derramando agua. ¿Y cuál es el propósito aquí? Elías quiere que la gente se entere de que en su religión no está la mano del hombre. No hay manipulación. O sea, Elías le está poniendo la cosa difícil al Señor, ¿verdad? Porque por el lado de Baal, grita, canta, danza alegremente, pegando voces frenéticamente. Todo esto, el show humano, poder humano, sabiduría humana, carne humana, huele a peste, ¿no? Aquí está Elías, nada de eso, nada de eso. Encima, le está cubriendo ese buey de agua y agua. El pobre buey, si no hubiera estado muerto, se habría ahogado, ¿no? Tanta agua por ahí, porque Elías está diciendo: mi Dios va a responder. Y mi religión no es una cuestión de mis proezas, mis bailes, mis decretos financieros. No. La verdadera religión es del Señor. Y Él sí va a responder por fuego. Y Él no necesita que yo esté aquí manipulándole mediante mis expresiones corporales. Dios es Dios. Conmigo obra, sin mí obra. ¿Y qué descanso? Hermanos, a mí me da mucho descanso saber esto. A veces uno se cree muy importante. Pastor, predicador, aplauso. Hermanos, vamos a ver. Yo nací en 1985. Antes de yo nacer, la iglesia del Señor contaba con miles de millones de miembros. Y en cuanto yo fallezca, ¿sabéis lo que va a pasar? La iglesia va a seguir contando con miles de millones. Incluso aquí mismo en Almería, hermanos. Nadie que es imprescindible. Antes de tu nacer, Dios tenía su pueblo, mostraba su gloria. Después de tu partir, Dios tendrá su pueblo, seguirá mostrando su gloria. No depende de Elías, no depende del pastor, no depende de ti, depende del Señor. Él es el Dios que responde por fuego. Él no necesita nuestra ayuda. Es que Elías le está poniendo la cosa difícil al Señor. Agua, agua, agua. No es posible que alguien le acuse a Elías de haber manipulado esa ofrenda. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues dice versículo 36. Llegó la hora de ofrecerse el holocausto. Se acercó el profeta Elías y dijo: Señor Dios de Abraham, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel. No dice Dios de Acab, no dice Dios de Jezebel. Está regresando a la fuente, a la institución de la nación en los días de Abraham. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo y que por tu mandato he hecho todas estas cosas. Ahora entiendo la valentía de Elías. Ahora entiendo cómo pudo burlarse de los falsos profetas. Dice: todo esto lo he hecho por tu mandato. Es decir, esto no sale en la Biblia, pero en algún momento antes de este encuentro en el Carmelo, Dios le había dicho a Elías:
Yo quiero que cubras tu ofrenda de agua. Quiero que te metas con los falsos adoradores. Dios le había dado instrucciones. Porque yo, en mis propias fuerzas, de ninguna forma voy a meterme con un grupo de 850 varones. Así que Elías, dirigido por el Señor, hace lo que hace. Y él pide que Dios envíe fuego del cielo. Ahora, yo no sé aquí en Almería, yo llegué hace, 9 años, ¿no? Yo nunca he visto fuego caer del cielo aquí en el sureste de España. Estuve también en Irlanda viviendo los primeros 20 años de mi vida. Nunca vi, he visto relámpagos, he visto estrellas fugaces, sí. Pero hermanos, nunca he visto fuego descender del cielo. No sé, algún almeriense que lleve más que 9 años aquí, ¿alguna vez habréis visto fuego descender del cielo? Que yo sepa, no es algo muy habitual que caiga fuego del cielo. Es que desde luego aquí Elías está orando según algo que Dios le había revelado. De ninguna forma se va a poner a orar por fuego si Dios no le había dado la seguridad de que se lo iba a enviar. Y él entonces se dirige al Dios de Israel que va a mostrar su poder. Y fijaos, ¿Elías baila? Pregunto, ¿baila Elías? ¿Pega voces? ¿Grita frenéticamente? ¿Se pone los cascos con una buena alabanza, un buen rap cristiano? ¿Qué va, hermanos? Señor, manifiesta tu poder. Glorifica tu nombre. La oración de Jesucristo. Glorifica tu nombre, Señor. Está orando conforme a la voluntad del Señor. No pega voces, no baila, no hace nada raro, no baja las luces. Ora a Dios en gran humildad. Versículo 37. Respóndeme, Señor. Respóndeme para que este pueblo conozca que tú eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Os dais cuenta? Un hombre viviendo con una visión teocéntrica. Lo único que quiere Elías es que Dios sea glorificado. Si tú has nacido de nuevo, lo más importante para ti en esta vida es la gloria del Señor. Y bueno, puedes perderlo todo, pero lo estimas como estiércol, como basura, con el fin de glorificar al Señor Jesucristo. Para Elías lo más importante es Dios, su gloria, y ora al Señor en oración. Señor, quiero que te conozcan. Quiero que vean tu gloria. Y no ora a un Dios. El texto dice el Dios. El artículo determinado excluyendo otras posibilidades. Por ejemplo, Jesús, el texto favorito de Alfonso. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad, la vida. Aquí lo mismo. Tú eres el Dios. Está negando la deidad de Baal, está negando la deidad de Asera. No son dioses. El único Dios verdadero es Yahvé, Señor de Abraham, Señor de Isaac y Señor de Jacob. Así que, así de sencillo. Respóndeme, Señor, glorifica tu nombre, santificado sea tu nombre. Solo esto. No estuvo ahí 4 horas, 5 horas pegando voces bailando. Respóndeme, Señor. Y versículo 38. Entonces, cayó fuego del Señor. ¡Pum! Al instante. No tiene que perder tiempo ahí, no. Ora a Dios, está en sumisión a Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Y el Señor responde con su poder. Y fijaos hasta qué punto Dios descendió. Que el versículo 38 dice: consumió el fuego ese holocausto, el buey ese, finiquito, la leña, las piedras, y lamió el agua que estaba en la zanja. O sea, Elías le pone las cosas difíciles al Señor, y el Señor dice: conmigo no hay nada imposible. Conmigo todo es fácil. Tú puedes meter este buey en lo más profundo del mar, y ahí mismo lo voy a encender con mi fuego. Dios es el Dios de lo imposible. No servimos a Baal, no servimos a Asera, servimos al Dios vivo, viviente, que reina por los siglos de los siglos. Él es el todopoderoso. He aquí el Dios de Elías, el único Dios verdadero. Y viéndolo todo el pueblo, 39, se postraron y dijeron: el Señor es el Dios. El Señor es el Dios. Apartándose públicamente de la adoración a Baal y Asera. Ahora yo
no tengo mucha fe, ¿verdad? Yo no tengo fe de que fuesen genuinamente salvos, porque vemos en el ministerio de Jesús que hacía muchos milagros y la gente impactada, pero luego con el paso del tiempo iban abandonando al Señor. Yo creo que al ver la manifestación visible del poder del Señor ahí, hubo una reacción inicial en su carne diciendo, wow, el Señor es Dios. Pero como Israel, lo que leímos hoy en el Salmo, Israel sí vio las maravillas de Dios y luego al segundo día apartándose de nuevo de Dios. Pero en este momento Dios usó aquella manifestación para que el pueblo ahora apoyara a Elías. Iban a respaldar al siervo, y esto nos lleva al último punto de hoy, algo que Elías no podría haber hecho sin la ayuda del pueblo. Y aquí tenemos el punto número 4 del mensaje. Entonces Elías les dijo, porque están diciendo el Señor es Dios, el Señor es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Claro, son 850, pero si tenemos una nación entera, todos los hombres de Israel hay, pues por supuesto los 850 no van a poder con todos los hombres de Israel. Los hombres de Israel, tras ver el poder de Dios, se sujetan a Elías prendiendo a los falsos profetas. Es que Dios al enviar el fuego, le salva la vida a Elías. Porque si no hubiese caído fuego del cielo, habrían dicho que Elías era un impostor, un charlatán, un fraudulento. Dios está salvando la vida también a Elías. Ellos prenden a los falsos profetas para que no escape ninguno. Y así será en el día de Cristo. Yo sé que hoy pueden ir a estadios. Pueden tener a 7,000, 9,000 sus cultos. No se escaparán. Sí, pueden hacer mercadería del pueblo de Cristo. En el nombre del Señor, Dios no será burlado. Él todo lo ve. No se escaparán. Y todos aquellos que estáis aquí hoy, no estáis en paz con el Señor Jesucristo, no os escaparéis. No hay forma. Estáis ante el omnipotente. Estáis ante el omnipresente. Pero gracias al Señor hay una vía de escape. Se llama el Evangelio. Jesucristo murió por los pecadores. Y si tú crees en Él arrepintiéndote, puedes ser salvo. Y la ira de Dios ya no estará sobre ti, sino su gracia, su amor y su misericordia. Antes del diluvio, ¿qué pasó con todos aquellos que no entraron ahí en el barco? Todos ahogados con los animales. Nadie se escapará en el día final. Los falsos profetas no se escaparán. No hay peor maldición que estar bajo la ira de Dios, y no hay peor maldición para un país que tener a falsos profetas. George Whitefield decía, de la misma manera que Dios no puede enviar a una nación o a un pueblo una mayor bendición que la de darles pastores fieles, sinceros y directos, asimismo la mayor maldición que Dios podría enviar a un pueblo en este mundo sería dejarlos en manos de guías ciegos, no arrepentidos, carnales, tibios e inexpertos. Dios podría haberte entregado a un charlatán. Podría haberte entregado a un falso profeta de Baal. Hay miles de millones alrededor del mundo que están siguiendo a otros dioses, pero en su gran gracia te tiene en una iglesia evangélica donde Cristo es exaltado. Tú debes dar las gracias al Señor por la bendición de ser miembro de una iglesia verdaderamente evangélica que anuncia el evangelio. Y ahí los prendieron. Los llevó Elías al arroyo de Cisón, último versículo 40, y hay uno tras otro, degollado. Lo que vamos a ver la semana que viene es que ahora llega la lluvia. Iba a también meter el tema de la lluvia en el mensaje de hoy, pero ante todo el contenido pensé ya está. Un mensaje aparte sobre la lluvia, mensaje número 6. ¿Os dais cuenta lo que pasa? La lluvia va a venir, amén. Pero antes de que la lluvia de Dios descienda, tienes que matar a los falsos profetas de Baal. Exactamente. Entonces en tu vida estás esperando bendición, derramamiento de lo alto. Primeramente hay que arrepentirse. Primeramente hay que apartarse del pecado. Primeramente hay que declarar guerra a los falsos profetas de Baal y Asera. Y en cuanto los ¿cómo se dice este verbo en el futuro? Degolles, vendrá la lluvia. Vendrá agüita. Saca el cuchillo, por favor. Metafóricamente, saca el cuchillo, metafóricamente, ¡pum! Y hay que degollar a Baal, degollar a los seguidores de Asera, y luego próximo capítulo, lluvia
en abundancia. Señor, ¿por qué no bendices más a la iglesia? Por pecado. Por pecado, ¿no? Hay gente en la membresía que podía estar aquí, ni siquiera vienen los cultos, hermanos. Si ni siquiera nos congregamos, si ni oramos, si ni instruimos a nuestros niños en el temor del Señor, si la iglesia ni conoce a nuestros hijos, hermanos, y esperamos bendiciones de Dios, hay que arrepentirnos, hay que degollar a los falsos profetas de Baal antes de experimentar la lluvia de lo alto. Es que para terminar la predicación de hoy, amados, os predico a un holocausto perfecto que también fue consumido por la ira feroz de un Dios santo y de fuego. Y este santo holocausto que os anuncio en esta mañana no es el buey de Elías, es el Señor Jesucristo. Y en su altar, el altar de la cruz, todo el pecado del pueblo de Dios fue puesto sobre los hombros y las espaldas de nuestro Salvador. Y ahí Dios en su gran ira devoró a su amado Hijo. Y aquí el milagro. Ya que Jesucristo pagó por todos nuestros pecados, ahora en Él tenemos paz para con Dios. Y Dios nos mira diciendo, he aquí mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. He aquí mi hija amada, en la cual yo tengo contentamiento. Somos lo que somos gracias al Dios de Elías y gracias al holocausto perfecto, el Señor Jesús. Y gracias a su ofrenda perfecta, ahora experimentamos lluvias de bendición, avalanchas del Espíritu Santo, agua tras agua, que brota por los siglos de los siglos, un pozo inagotable. Es que hoy recibid a Cristo por la fe, arrepentíos del pecado, acercaos a este holocausto perfecto y Dios enviará su lluvia, su agua y su más rica bendición sobre tu vida. A Dios sea la gloria por su palabra, y el pueblo del Dios de Elías dice amén. Oremos a Él. Aleluya, Señor. Aleluya. Amado Padre, tú eres el Dios de Elías y tú eres el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebramos tu gran gloria en exhibir tus músculos en Monte Carmelo. Impresionante pensar que un solo hombre contra un ejército de 850 falsos profetas pudo primeramente haberse burlado de ellos. Dos, pudo haber simplemente orado cubriendo su holocausto de agua. Y ahí tú descendiste demostrando que tú eres el Dios verdadero. Amado Señor, que sea muy notable que tú eres el Dios de esta congregación. Exhibe tu poder entre nosotros, oh Dios de Elías. Y por favor, amado Padre, danos la gracia necesaria para degollar a los adoradores de Baal que hay en nuestro corazón. Quita toda la adoración pagana a Cera y a los dioses de la comodidad, el bienestar. Señor, que podamos declarar hoy guerra contra nuestro pecado, porque queremos, amado Dios, nadar en ríos de agua viva, Señor. Oh Dios, envía tu lluvia a una iglesia arrepentida, humillada y obediente a tu santa palabra. Amado Dios, por favor, que no estemos más entre dos caminos. El día domingo adorándote y de lunes a sábado siguiendo a Baal y a Cera. Señor, tu profeta hoy ha dicho, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, seguidle a Él. Amado Señor, que te adoremos al 100%. Nada de 50-50, nada de 95-5. Señor, 100% para ti nuestra alma, nuestro corazón y nuestra adoración. Y salva tú hoy por el holocausto perfecto, el holocausto de Cristo. Salva tú a los incrédulos en este lugar, porque no se escaparán. Ellos también serán degollados en el día de mañana, Señor. Sus días están contados. Tú tomas nota de todo lo que hacen. Señor, hoy, que huyan al único altar de paz, al altar del Señor Jesucristo, el cual es nuestra propiciación, el cual aplacó tu santa ira, para que ahora nos mires con agrado, amor, ternura y compasión pastoral. Señor, te damos gracias. Tú eres grande, tú eres el Dios, tú eres el Dios de Elías, tú eres el Dios de Israel, tú eres el Dios de los gentiles, tú eres el Dios del cosmos en su totalidad y no hay nadie como tú. Por tanto, a ti alabanza, a ti gloria y honor por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén.